Bendiciones, hermanos. ¿Quién vive? Y a su nombre. Y a sus hijos. Victoria. Claro que sí, estamos en victoria porque estamos en la presencia del Señor. Gracias, Padre Santo, te damos por este nuevo día que nos has permitido estar aquí en tu casa, Señor, para alabarte, para glorificar tu santo nombre, mi Dios. Padre amado, yo te pido, Señor, que seas tú hablando a través de mí, Señor, que sea tu Santo Espíritu guiándome, mi Dios. Y yo te pido, Señor, que seas tú, Señor, abriendo los corazones de mis hermanos para que puedan recibir esta palabra con amor y con gozo. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a estar, puse por título de esta cápsula, Dios habla de muchas maneras. Dios habla de muchas maneras. Vamos a estar viendo Ezequiel 3, del 16 al 21. Ezequiel 3, del 16 al 21. Me da un amén cuando lo tengan. Dice así, la palabra se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la atalaya de Israel. Y aconteció que al cabo de los 7 días vino a mí palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares para que el impío se apercibió de su mal camino a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero tu sangre derramaré a tu mano. Pero si tú amonestares al impío y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Si el justo se apartare de su justicia e hiciere maldad y pusiere yo tropiezo delante de él, él morirá porque tú no le amonestaste. En su pecado morirá y su justicia que había hecho no vendrá en memoria, pero su sangre derramaré de su mano. Pero si al justo amonestares para que no peque y no pecare, de cierto vivirá porque fue amonestado y tú habrás librado tu alma. Aquí atalaya se refiere espiritualmente, se refiere a profetas, líderes espirituales, a pastores, a todo aquel que lleve la palabra del Señor. Y ellos tienen la responsabilidad de advertir al pueblo sobre los peligros de sus acciones o las bendiciones que van a recibir por su integridad, por su fe y por su obediencia. Y apercibido es prevenir, advertir, hacer saber a las personas las consecuencias de sus malos actos u omisiones. Cuando Dios nos da una palabra es para que nosotros actuemos, ya sea que la palabra sea para bendición o que para la palabra sea algo que no nos agrade. Pero es para que la palabra se cumpla o para que la palabra no se cumpla. Para eso la manda el Señor. Con ese propósito Dios la envía. Dios la envía para que sepamos cómo estamos delante de Él, cómo estamos delante de nuestro Padre Celestial, para que nosotros sepamos a dónde nos está llevando nuestro actuar, nuestra manera de pensar, nuestra falta de perdón, nuestro egoísmo, nuestra falta de humildad. El Señor también nos alienta, nos fortalece con la palabra que Él da a sus profetas, a los atalayas, porque todas las palabras que Él manda no son de mal, también Él da palabra de bendición. Para que nosotros podamos seguir por ese buen camino sin desmayar y para que podamos seguir estando
dentro de sus caminos, sin desviarnos. Vamos a leer del 19 al 20. Voy a leerle del 19 al 20 que dice: pero si tú amonestares al impío y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Si el justo se apartare de su justicia e hiciere maldad y pusiere yo tropiezo delante de él, él morirá porque tú no le amonestaste. A su pecado morirá, y su justicia que había hecho no vendrán en memoria, pero su sangre derramaré de su mano. Pero si el justo amonestare para que no peque y no pecare, de cierto vivirá porque fue amonestado y tú habrás librado tu alma. O sea que cuando les da el Señor una palabra, envía una palabra por medio de nuestros pastores, por medio de líderes, por medio de profetas, ellos tienen que decirla. No es una opción que si ellos quieren o ay, esta palabra es muy fuerte, esta palabra tal vez no le va a gustar a tal persona o tal vez no sé qué. No, ellos tienen que enviarla. Ellos tienen que enviar esa palabra. Y nosotros debemos ser agradecidos con los pastores, con nuestros líderes espirituales, con los profetas que nos dan la palabra de Dios. Siempre debemos meditar en esas palabras que nosotros recibimos, reflexionar en ella, sin juzgar a la persona que nos da esa palabra, sino recibirla. Ya sea que es con nosotros o bueno, yo creo que no es conmigo, pero si es conmigo, entonces nosotros debemos hacer los correctivos. Ellos tienen una responsabilidad muy grande sobre sus cabezas de dar la palabra, como leímos aquí. Porque esa palabra es enviada por Dios y lo hacen ellos en obediencia, la dan en obediencia y también la dan por el amor que le tienen a Dios y por el amor que nos tienen a nosotros. Entonces, las palabras que nos dan no es para condenación, no es para que nosotros tomemos un mal camino, sino es para que nosotros corrijamos lo que tengamos que corregir. Y si es una buena palabra, es para que nosotros permanezcamos en ella. ¿Cómo vamos a permanecer? Estando siempre buscando al Señor. No porque nos dieron una palabra, me dieron una palabra, ya yo voy a dormir. No, nosotros tenemos que accionar, tenemos que seguir haciendo lo que estamos haciendo y aún mejorar más, seguir leyendo la palabra, viniendo a la casa de Dios, seguir, pero a veces nos dan una palabra y nosotros, es palabra buena, bueno ya, tengo una buena palabra de parte del Señor. No, tenemos que seguir buscando. Vamos a ver qué dice Job 33 del 14 al 16. ¿Me da un amén cuando lo tienen? Dice así. Dice, sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Por sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho, entonces revela al oído de los hombres y les señala su consejo. ¿Cuándo aconsejamos a una persona? Cuando queremos el bien de esa persona. Entonces Dios siempre nos está aconsejando. ¿Y por qué Dios nos habla de muchas maneras? Dios nos habla de muchas maneras para advertirnos de situaciones o de problemas que nosotros estamos teniendo, ya sea porque nosotros creamos el problema o porque es algo que vamos a tener. Para librarnos del peligro, para darnos paz, para recordarnos que Él siempre va a estar con nosotros, para decirnos que nos estamos saliendo del camino angosto, para decirnos que nos afirmemos más en su casa, en su palabra, en su búsqueda,
También para decirnos que debemos perdonar, así como Él nos perdona. Esa es una parte muy importante que a veces nos cuesta. Para que amemos como Él nos ama, para que miremos nuestro interior y nos evaluemos conforme a su palabra. Para que desechemos toda raíz de amargura de nuestros corazones, para que hagamos algo que Él quiere que hagamos. Ejemplo, en Hechos 11, del 5 al 7, nos habla de la visión que tuvo Pedro sobre el lienzo, que él observó que había diferentes animales inmundos y que los judíos no comían esos animales. ¿Y qué le dijo Pedro a Dios? Que él no comía esos animales inmundos. Y Dios le dijo, no llames inmundo lo que yo he limpiado. Pero ¿qué quería Dios aquí? Dios quería que Pedro fuera donde el centurión Cornelio para que le hablara del evangelio, porque las oraciones que Cornelio había hecho habían subido al Señor y él había recibido con agrado. Y él quería que entonces Pedro fuera a hablar con Cornelio, para salvación de él y de su familia. Entonces esto era algo que Pedro nunca había hecho. Pedro no había hablado a los gentiles sobre el evangelio, porque Cornelio era un gentil, él no era judío. Entonces de esta manera él fue en obediencia e hizo lo que Dios le pidió que hiciera. ¿Y cómo le hizo saber esto? Por medio de esa visión. ¿De quién va a depender que la palabra de Dios se cumpla? De nosotros. De nosotros va a depender. Dios da la palabra, pero va a depender de nosotros que se cumpla. Todos tenemos un propósito en esta tierra. Nosotros recibimos su palabra y nosotros decidimos qué hacemos con esa palabra que recibimos de parte de Dios. Esa palabra que recibimos por medio de nuestros pastores, de profetas, por medio de servidores, por medio de sueños, por medio del Espíritu Santo. Nosotros decidimos qué hacer, ya sea que la palabra sea para bendición o para arrepentimiento, porque Él a veces nos manda palabras, estamos mal, tenemos que arrepentirnos y tenemos que volver a sus caminos. Entonces debemos meditar en esa palabra. Meditar en esa palabra y accionar. No solamente meditar y quedarnos, ay, pero ¿qué voy a hacer? No, accionar. Si no es buena, pedir perdón a Dios e implorar su misericordia. Y enderezar nuestros pasos. Si es buena, entonces debemos de seguir orando, seguir viniendo a su casa, seguir dándole gracias por todo lo que nos da, mantenernos en sus caminos. Segunda de Reyes 20, del 1 al 6, habla del profeta Isaías, que fue enviado por Dios a Ezequías, que tenía una enfermedad y que iba a morir. ¿Y qué hizo Ezequías? Ezequías comenzó a clamar al Señor, comenzó a orarle, comenzó a decirle todo lo que él había hecho, que por favor le diera unos años más de vida. ¿Y qué hizo el profeta Isaías? Dios le habló y regresó y le dijo que le había agregado 15 años más a sus días. Entonces nosotros tenemos que accionar cuando Dios nos habla. Ay, me dio una buena palabra, ya nos dormimos y ya nos apartamos de Él. O si estamos mal, nos bendice, ay, nos bendijo, ya no voy más a la iglesia o voy cuando yo quiero o no. Nosotros tenemos que permanecer porque Dios siempre permanece, Él es fiel con nosotros y nosotros debemos ser fiel con Él. Entonces, las profecías de la Biblia son aquellas que se cumplen.
Ahí nosotros no podemos orar para que no se cumplan, esas palabras se van a cumplir. Ejemplo, el nacimiento del Mesías. Eso fue anunciado, eso lo podemos ver en Miqueas 5:2. No, el nacimiento ¿Y cómo él iba a nacer? ¿De dónde él iba a venir? De una virgen, eso está en Isaías 7:14. La expansión del evangelio, todo eso se ha ido cumpliendo y todo se va a cumplir. A veces la gente dice que no lee el libro de Apocalipsis porque le da miedo. Le da miedo todas esas profecías que están en el libro de Apocalipsis. Pero no corrigen sus pasos. Te da miedo lo que va a pasar, pero no lo corrige. Entonces, si te da miedo, debemos corregir. ¿Qué estamos mal? No estoy haciendo esto bien, debo corregir porque miren lo que me puede pasar. Y esa profecía se va a cumplir. Nosotros podemos rogar a Dios cuando nos da una palabra a nosotros, cuando da una palabra a un grupo de personas, a una nación. Nosotros podemos orar, podemos clamar a Él, podemos hacer ayuno. Y su misericordia puede desviar lo que Él va a mandar para nosotros. Pero esta palabra no, esta palabra es de Él y se va a cumplir, no importa qué hagamos nosotros. Nosotros solamente tenemos que orar para que Él tenga misericordia cuando pase esto, para que Él tenga misericordia de nosotros. Una vez oyendo a una pastora, dice que para la nación de ella había profetizado un terremoto grande. Y cuando ella oyó eso, ella convocó a todos los de la iglesia y comenzaron a hacer ayuno en la iglesia, a quedarse ahí, a clamar al Señor, a clamar varios días. Y tuvo la respuesta del Señor que le dijo que no se preocupara más porque nadie iba a morir, porque Él, su misericordia iba a estar con ellos, porque ha oído el clamor de ellos y su ayuno subió con olor grato. Así que Él no iba a mandar ese terremoto para allá. Y dice ella que la fecha y todo que le habían dado, no se dio el terremoto. Se dio en otro lugar. Y el profeta que se lo dice que todo lo que él profetizaba siempre se cumplía. Así que nosotros, con nuestras oraciones, con nuestro ayuno, nosotros podemos clamar por la misericordia de Dios para que cosas que no van a pasar no sucedan, para cosas que van a pasar en nuestra familia, en nuestras naciones no se cumplan. Solamente tenemos que pedirle misericordia al Señor. Y hay un pastor y una pastora que le dijeron al pastor que él iba a ir por naciones, que iba a predicar la palabra de Dios y que veía diferentes lugares. ¿Qué pasa? El pastor nunca salió, el pastor falleció y la pastora no lo quería enterrar porque ella decía, si él tuvo una palabra y él tuvo una palabra de parte de Dios y la persona que le dio esa palabra, las palabras que ellos dan se cumplen. Yo he visto que ha profetizado y se ha cumplido. ¿Por qué no se va a profetizar en mi esposo? Y no quiso que enterraran al pastor. Pero es como yo les digo, cuando usted le dan una palabra, no porque le dan esa palabra, ya usted va a hacer, porque no, ya Dios me dio esa palabra. No, usted tiene que seguir trabajando para que esa palabra se cumpla. Seguir orando, no apartarse de sus caminos, no apartarse de su casa, no apartarse de su presencia, no apartarse de la oración. Pero si usted piensa, no, ya me dio esa palabra, ya yo estoy bien, entonces Dios mira nuestros corazones también. No porque yo te di esa palabra te lo voy a dar, no. Yo te la di porque estabas bien, estaba en tus caminos, pero no para que te apartes de mí. Entonces nosotros debemos tener mucho cuidado con eso. Entonces Dios nos envía su palabra para mostrar su misericordia. No lo hace con la intención de incomodarnos, con la intención de que nosotros pensemos,
Ah, no, esa palabra no es para mí. ¿Quién sabe para quién será esa palabra? No, tenemos que meditar en esa palabra a ver si es para nosotros. Y si es para nosotros, hacer los correctivos. Porque la palabra que Dios envía es para que nosotros tengamos vida eterna y vida en abundancia, para que nosotros nos salvemos. Así que debemos recibir toda la palabra con amor y con gozo y meditar en ella. Esta palabra que me envía el Señor, ¿qué quiere el Señor que yo haga? Amén. Amén.